Bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Liderazgo de América Latina. Gracias por sacar el tiempo. Gracias por estar acá. Esta es una propuesta académica que permite la formación y la actualización en educación, en innovación, en desarrollo humano y social, donde daremos la prioridad a las habilidades blandas, comunicativas, de trabajo en equipo, de adaptabilidad, de empatía, de proactividad y autocrítica. Y sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo, un momento cambiante para el mundo entero, y más que nunca necesitamos verdaderos seres gestores de cambio como cada uno de ustedes. Y de nuevo bienvenidos y disfrutémonos este espacio de liderazgo para aportarle al país y al mundo entero. Jennifer. Jennifer, Hola, ¿me escuchan? sí, para que presentes a la ingeniera Lady. Sí, qué pena. Espérame un segundito, que es que se me fue el internet. Qué pena, un segundito. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a nuestra escuela de liderazgo. Hoy tenemos nuestro foro en Mujer Líder Política desde la provincia. Tenemos a la doctora Lady Patricia Rodríguez Albarracín. Ella es consultora de desarrollo municipal, especialista en proyectos, candidata a la alcaldía de Sogamoso. También pertenece en procesos de liderazgo hacia la transformación social. Se ha desempeñado como funcionaria pública y como empresaria privada en GPS Consultores. Doctora Lady, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buena noche para todos. No se ve esta manera. Gracias por invitarme, primero que todo. Y gracias por aquellos amigos, conocidos, personas que están participando en esta escuela de liderazgo desde que comenzó, por estar hoy con nosotros. La verdad no va a ser ni creo que es el objetivo que se haga una presentación, una exposición magistral, sino que generemos una serie de reflexiones y de cuestionamientos frente a ese tema que me propusieron, la mujer líder política desde la provincia. Por eso, pues, lo importante que queremos esta noche es que en equipo, con todos ustedes, hagamos ese análisis, el análisis de las verdaderas posibilidades, de la realidad que hoy vivimos. Y por eso quise iniciar con una frase que me pareció que de alguna manera nos enfoca hacia el tema y que dice: la democracia solo para hombres es tan bárbara y tan incompleta como lo fue la democracia griega, basada en la igualdad de derechos entre los miembros de una pequeña aristocracia y en la ausencia completa de derechos para las grandes masas populares. Y quiero precisamente comenzar esa reflexión con una serie de inquietudes que me surgieron cuando el grupo propuso el tema: mujer líder política desde la provincia. Y me hice ciertos cuestionamientos que quisiera compartir con ustedes y que de ahí partiera nuestra conversación. ¿Tienen o tenemos oportunidades y condiciones diferentes las mujeres de provincia y las mujeres de las grandes ciudades frente al tema de desarrollar liderazgos, participar en política y lograr llegar a esos espacios de gobernanza y decisión?
ejercer liderazgos y atreverse a participar en política desde nuestra condición de mujeres de provincia. ¿Para qué? ¿Cuál es o debiera ser el objetivo? ¿Cómo ha sido el histórico y las características más relevantes de esos liderazgos de las mujeres de provincia y su desempeño en las esferas de poder público? ¿Qué temores nos asisten y qué cuellos de botella encontramos a la hora de presentarnos y participar para esos espacios? ¿Cómo lograr superar esos temores y esos cuellos de botella? Empecemos por esa primera pregunta, si tenemos las mismas oportunidades y condiciones desde la provincia. El pasado 27 de octubre se presentó un hito histórico, cuando Claudia López, con más de 1 millón de votos, se convirtió en la primera alcaldesa electa por voto popular en Bogotá. De alguna manera, para las mujeres fue una especie de fogonazo que iluminó la noche de la jornada electoral. Pero si revisamos las cifras de las demás provincias, de los demás municipios, pues de alguna manera hay algo de desilusión. En las pasadas elecciones la participación de la mujer disminuyó considerablemente, no solo en las mujeres postuladas a los cargos, sino también en las elegidas. Con respecto a las elecciones del 2015, se perdieron 2 gobernaciones, lo que se traduce en que en tan solo un 6% de participación femenina. En cuanto a las alcaldías municipales, las mujeres tampoco tuvieron un gran protagonismo. De los 1.101 municipios de Colombia, solo 130 tienen una mujer como gobernante, lo que se convierte en una participación del 12%. Históricamente en los últimos periodos había sido cercana al 20%. Esto muestra que a pesar de la amplia normatividad que existe, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, vamos a hablar más adelante un poco de eso, a pesar de la ley de cuotas que exige un mínimo de 30% de la participación femenina en los partidos políticos, las mujeres no estamos teniendo una posibilidad concreta de acceder al poder. Es triste y preocupante, por ejemplo, que departamentos como el Cesar, La Guajira, Guainía, Bichada, Amazonas, Arauca, Risaralda, Guaviare, San Andrés y Providencia no haya ninguna mujer en las alcaldías municipales. Y hay una paradoja grande y muy preocupante. Son en estas zonas, pues al igual que en casi en la mayoría del país, donde más se presentan fenómenos como la violencia contra mujeres, el embarazo de adolescentes, todas esa serie de temáticas que obligan de alguna manera a generar políticas públicas y más que a generarlas, a implementarlas. ¿Preocupante? Claro que sí. Hay algunos datos que son alentadores y algunas realidades. Por ejemplo, que en las pasadas elecciones, 2 alcaldesas indígenas en los municipios de Cubará, Boyacá y Silvia, Cauca, salieron elegidas. Y eso nos debe generar un interrogante. ¿Por qué fueron capaces esas mujeres de superar todo un histórico de estigmatización incluso y fueron capaces de tener el valor de presentarse a esos cargos de elección popular y salir elegidas? Tenemos entonces las mismas oportunidades y condiciones las mujeres de provincia que las mujeres de las grandes ciudades. Yo pensaría que no, que hay una brecha. De alguna manera, lo de Bogotá es pues salido un poco de lo que ha sucedido históricamente, pero es que en Bogotá hay una condición que ya prevalece y es el voto de opinión. Y ese voto de opinión que es capaz de elegir una mujer, y una mujer incluso diferente. ¿Quiénes, un poco la pregunta es, quiénes han logrado
llegar a esos espacios de decisión, a esos cargos de elección popular. En la actualidad existe una subrepresentación de mujeres en las esferas de poder público y en los cargos de elección popular. Normalmente, quienes llegan allá, en el caso de mujeres, tienen que ver de alguna manera o con liderazgos que se han potencializado, ¿sí? Que han iniciado como líderes de una junta de acción comunal, como líderes de una asociación, llámese de padres, de vivienda, etcétera, de alguna manera en el tema de juventudes, se van forjando en la provincia liderazgos. Pero ¿qué tanto esos liderazgos se van fortaleciendo? ¿Y qué tanto los partidos políticos han propiciado que esos liderazgos se visibilicen, lleguen a demostrar sus capacidades de pronto en unos cargos públicos donde puedan mostrarse, puedan visibilizarse, puedan mostrar la tarea de la que son capaces de hacer, y cuáles se quedan en el intento y en las ganas de pronto de llegar allá? Entonces, en el país, de todas maneras, prevalece una cultura machista, patriarcal, fomentada de alguna manera a veces por la religión, otras veces por nosotras mismas las mujeres, muchísimas veces, y pues los hombres, los señores están muy cómodos con esa situación, y esa cultura de machismo genera temores. Es un poco también la reflexión que hoy yo quería dejarles y quería que analizáramos cuáles son esos temores que a veces no nos permiten formarnos, presentarnos a esas posibilidades y darla toda para salir elegidas. Yo puedo un poco hablar desde mi experiencia. Yo me presenté por allá en el año 2003, después de haber trabajado en cargos públicos con hombres como jefes alcaldes que me permitieron de alguna manera tener autonomía, visibilizar mi potencial y mis capacidades, llegar luego a un consejo municipal de la ciudad acá de Sogamoso, y con un grupo de mujeres que hoy muy felizmente veo aquí participando, decidimos que íbamos a darnos la pela, así lo decíamos. Y fue un ejercicio que recordamos con muchísimo cariño. Fue un ejercicio que recuerda a la ciudad y que a veces cuando uno va por la calle le dicen, ¿y por qué no lo intenta nuevamente? Y casi lo logramos. A pesar de las dificultades, incluso en encontrar en su momento un partido político en el que nos sintiéramos cómodas, en encontrar unos recursos económicos mínimos para hacer una campaña austera, diferente. Lo logramos. Logramos mostrar que éramos capaces de trabajar sobre la diferencia, y pues quedamos de primeras princesas, muy cerca de quien ganó en su momento, pero eso nos enriqueció muchísimo como mujeres y logramos un objetivo. Y aquí veo también personas que creo que se animaron, a animar a otras mujeres a que lo hicieran y a que esto es posible. Para las mujeres de ciudad, de alguna manera las grandes ciudades, no es que el ejercicio sea más fácil, pero sí hay unas condiciones a veces que favorecen, especialmente cuando han tenido la oportunidad de participar y de ir ascendiendo y visibilizándose.
Un poco la pregunta es, ¿qué temores nos asisten y qué cuellos de botella encontramos a la hora de presentarnos y participar y cómo lograr superarlos? Los temores, de alguna manera, y no sé, ustedes al final si quieren participar me corroboran o me dicen, no está en lo cierto. Los temores es a que se imponga esa cultura patriarcal que ha imperado, especialmente en provincia, y que está reflejada pues desde la visión que tienen de nosotras como líderes, los hombres y nosotras mismas, las mujeres. Muchas veces nos falta creer más en nosotras, primero en nosotras mismas y también en las otras. Temor y creencia frente a que aún no estamos preparadas lo suficientemente o que nos falta mayor protagonismo, mayor reconocimiento de capacidades. Muchas veces nos asalta un temor personal. Tiene que ver con la familia y con la misma sociedad y es temor a que seamos capaces de asumir los diferentes roles junto el rol como mamás, si lo somos, o el rol desde la familia, el rol desde el aparato productivo en el que nos desempeñemos, desde nuestro trabajo, desde nuestro desempeño profesional, y aunar a eso el trabajo como líder y en un momento dado el trabajo que hagamos para llegar a espacios de decisión. Temor a ser calificadas, a ser juzgadas con un rasero más alto a la hora de exponer nuestros planteamientos. En esto hay algo que no podemos negar y es que hay algunos mitos de alguna manera, algunas estigmatizaciones. Si los hombres hablan duro cuando están haciendo campaña, cuando están dando su discurso, ese hombre sabe dar el debate. Si la mujer lo hace, entonces ya empieza una calificación de pronto que es histérica, que es gritona, que es... Entonces sí hay unas estigmatizaciones que debemos pensar en cómo las superamos. Hay un temor que también nos asiste y es el temor a entrar en esas aguas turbias de la política y no estar dispuestas a ceder en nuestros principios fundamentales y a que el llegar a esos espacios de decisión nos conlleve desgaste. Y otro tanto de esos temores es cómo financiamos nuestras campañas. La financiación de las campañas para nosotras las mujeres nos exige ser más creativas y marcar diferencia. No caer en el gasto desmedido, tener bien claro de dónde van a salir los recursos, porque todos sabemos que de donde salgan los recursos que financien nuestras campañas, nos va a permitir ser independientes y no caer en ese mal que hoy aqueja al país, que es la corrupción. Todas estas reflexiones que en un momento dado le generan a uno y dice, no, con todo eso que está diciendo Lady Patricia, a lo mejor yo me voy para mi casa y sigo con mi trabajo. Estas reflexiones tal vez son, ¿y ahora cómo las vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer estos temores? Porque definitivamente, si algo es claro, es que necesitamos llegar a esos espacios de decisión y de poder. De lo contrario, estaríamos casi que destinado este país a que las decisiones continúen construyéndose con una visión muy masculina. A la hora de legislar, se van a seguir sentando hombres a decidir sobre los derechos y políticas públicas concernientes
especialmente a las mujeres. Lo que decíamos, temas absolutamente relevantes como las altas tasas de feminicidio, la violencia y abuso contra la mujer, el embarazo de adolescentes, la corrupción, los ingresos, la equidad de oportunidades. Temas como esos quedarían sin una mirada de mujer. Y uno se pregunta y se cuestiona. Hoy las mujeres le damos especial importancia a formarnos académicamente, a desempeñarnos de manera eficiente en nuestros trabajos. Hemos logrado demostrar que tenemos la capacidad y fortaleza para asumir de manera paralela y complementaria los diferentes roles. ¿Qué falta? Superar los temores, prepararnos para hacer una muy buena tarea y presentarnos. A mí me causó especial inquietud en las pasadas campañas que iba hacia Bucaramanga, ver que en el municipio de Socorro se presentaron 4 mujeres y salió una elegida. Entonces, es perder ese miedo, derribar ese techo de cristal y llenarnos de ganas y motivos. Los partidos políticos, puede que nos identifiquemos, como puede que nos pase como a la mayoría que no nos identificamos con ellos. Tienen unos postulados, pero no hay mucha coherencia entre el decir y el hacer. Debieran impulsar liderazgos, reconociendo esa capacidad de las mujeres, colocando a las mujeres en cargos de importancia. Hoy estamos preparadas para eso, donde se pueda incidir en la construcción, en la aprobación, en la implementación de normas y políticas públicas encaminadas a mejorar condiciones, con una mirada de mujer. Entonces, no se dice, ante tantos temores, ante tantos cuellos de botella, ¿es posible superarlos? Y la respuesta es sí, porque además debemos hacerlo. Yo creo que, de alguna manera, esos liderazgos de mujer hay que seguirlos potenciando, hay que seguirnos formando, tenemos que creer en nosotras. Tal vez de mi experiencia o de la experiencia de nuestro equipo, cuando hicimos el ejercicio a la alcaldía de Sogamoso, una de las cosas más interesantes fue haber logrado la credibilidad en los hombres, en esa población que no vota, porque es a ella en gran parte hacia la que debemos trabajar, hacia las mismas mujeres. Son con ellos con los que tenemos que construir una nueva propuesta. Yo encontré esta frase que me la envió alguien a quien le agradezco, y dice: no podemos tener las mismas aspiraciones que los hombres dentro del orden patriarcal, porque si no, vamos a reproducir lo mismo, pero con otros cuerpos. Tenemos que conseguir imaginar un mundo nuevo, un mundo realmente diferente. Lo dice Rita Segato. Y es que hacia allá debemos ir. Como le decía, hay que llenarnos de ganas, de motivos. Hoy hay una gran posibilidad que esos liderazgos que están allá, están en la Asociación de Padres de Familia. Normalmente, ¿quiénes están? Las mujeres, con la particularidad que cuando se elige allá el presidente de esa asociación o esto, termina a veces siendo un hombre. Y aquí no se trata, eso también lo hemos ido aprendiendo, aquí no se trata de una pelea con el sexo masculino, en absoluto. En la campaña siempre decíamos, a los hombres no los queremos adelante de nosotros, ni atrás de nosotras. Los queremos al lado, construyendo desde la diferencia. Yo creo que en eso las mujeres tenemos que ser muy inteligentes.
y terminamos contando con ellos. Pueden tener la seguridad que terminamos contando con esas personas, con esos hombres, con esos jóvenes. Yo creo que todo lo que ha ocurrido en esta época de pandemia, todo lo que ha ocurrido con todas las manifestaciones populares de los últimos meses, van a generar nuevos liderazgos. Ya los están generando de por sí. Y nosotros, las personas que de alguna manera ya hemos recorrido una parte del camino de la vida, tenemos una gran responsabilidad frente a motivar esos liderazgos. Y la mejor manera también de motivarlos es apoyándolos, pero también nosotros dando ese paso a presentarnos a esos espacios, sabiendo que no es fácil, pero que es posible. Es un poco la reflexión que yo quería hacer con ustedes desde la experiencia que hemos vivido. Y me gustaría escuchar si están de acuerdo, si consideran que no es por ahí que vamos. Yo creo que más elementos pues ustedes lo tienen y ojalá pues pudieran los participantes dar su opinión al respecto. Muchas gracias. No sé si alguien de pronto quiera participar o dar la opinión al respecto de lo que acaba de mencionar la doctora Lady. De pronto, si alguien quiere participar, alzar la manita. A ver, Jennifer, creo que como empezamos 10 minutos después, entonces tomamos esas participaciones de los invitados y luego entonces damos la participación a los que quieran levantar la manito para tenerlas pendientes, pero la idea es que le demos la palabra a los invitados. De acuerdo, sí, señora. Bueno, entonces sigue la doctora Ana Isabel Gil Casteblanco. Ella es ingeniera de vías, gerente de la empresa constructora de vivienda de interés social de INAR Project. A sus 23 años, la primera alcaldesa elegida por voto popular del municipio de Tuta. Doctora Ana, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Primero quiero darles un saludo de gratitud por haberme permitido compartir este espacio con ustedes. Complacida de que muchas mujeres y hombres sigan trabajando por esta tarea ardua de la equidad de género en nuestro país, en nuestras regiones, en nuestras localidades. Y pues mi percepción respecto de este tema tan importante que nos ocupa es que tristemente podemos revisar durante los últimos 33 años, después de que fue aprobada la elección popular de alcaldes en nuestro país, ese proceso de descentralización tan importante que trajo la Constitución de 1991. Y pues desafortunadamente vemos que nuestra participación política como mujeres sigue siendo muy reducida, muy pequeña, no solo pues en el país nacional, sino también en las regiones y mucho más en las localidades. Indudablemente las brechas de género pues siguen siendo muy altas, muy grandes. Estadísticamente nos dicen la ONU que nuestro país, dentro de 152 países, estamos en el puesto 33, es decir, que siguen esas brechas acrecentándose. Pero, pues, la pregunta, como dice Lady, es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué somos capaces de hacer las mujeres para disminuir esas brechas? ¿Qué retos tenemos que trazarnos para que esas brechas se disminuyan? Fijémonos que en el fondo la legislación y la normatividad de nuestro país
pues ha sido muy progresista. Desde nuestra Constitución del 91, pues se propuso esa igualdad de oportunidades y de derechos para hombres y mujeres. Sin embargo, aun cuando las leyes existen, la realidad en nuestra participación nos dice otra cosa. Para estas últimas elecciones apenas alcanzamos el 12% de los escaños en las alcaldías y el 6% de los escaños en las gobernaciones. Luego, todavía estamos muy lejos de hacer efectiva esa ley que nos permitió esa igualdad de derechos y de oportunidades. Estamos todavía lejos de siquiera llegar a ese 30% que como derecho nos han permitido. Indudablemente hay muchas dificultades, muchas barreras para nosotras las mujeres para poder participar en esos procesos electorales, empezando pues porque derribar ese muro tan grande que tenemos en lo local de esa cultura machista y patriarcal, pues es muy difícil todavía para las mujeres en la provincia. Como lo dijo Lady, distinto es la participación de la mujer en la ciudad, en las regiones ya más desarrolladas, en donde tenemos acceso a una cultura política más desarrollada, más avanzada, pero en la provincia esto todavía no se da. En la provincia todavía tenemos esa cultura machista muy metida en todas nuestras actividades, en nuestro día a día, y es muy difícil que apoyen a las mujeres a las elecciones de las alcaldías locales. Yo tengo una percepción también, y es que desafortunadamente nuestra participación política como mujeres no ha tenido una identidad de género. Entonces, hemos participado, sí, pero en la mayoría de los casos, y perdónenme si me equivoco, y si no reconozco el trabajo de muchas mujeres que lo han hecho por convicción, pero desafortunadamente hemos visto la participación de muchas mujeres en los consejos locales, en las alcaldías, y particularmente lo percibo yo. Doctora Ana, tienes 3 minutos para terminar, por favor. Doctora Ana, ya puedes activar el micrófono para concluir. Ok. Sí, para concluir decía yo que me parece que para avanzar en nuestra participación política y mucho más desde la provincia debemos fortalecer unos procesos de cultura política, y celebro que organizaciones como las que ustedes promueven lo estén haciendo, y ojalá puedan llegar a todas las localidades de nuestro país para fortalecer procesos de formación en cultura política que nos permita participar a las mujeres, pero con identidad de género, y que nuestra participación no esté a la sombra de partidos políticos, de organizaciones políticas dirigidas por los hombres, y que nos convirtamos en eco de ellos, sino que seamos capaces de tener nuestra propia voz, hacer sentir nuestra propia voz en los diferentes escenarios del poder político. Muchas gracias. Jennifer. Sí, señora. Qué pena que no puede activar el micrófono. Sigue el doctor Luis Eduardo Niño. Él es ingeniero, exconcejal de Sogamoso,
asesor de procesos de empoderamiento de mujeres a cargos de elección popular. Doctor Luis, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero quiero felicitarlos por este espacio. Gracias por la invitación. A la doctora Lady Patricia, saludarla y saber de que estamos de acuerdo con muchas de sus apreciaciones en lo que tiene que ver con la participación del género femenino en la toma de decisiones y en el liderazgo. Desafortunadamente y culturalmente, pues, se ha tomado el camino machista y eso viene desde, yo creo, toda la vida. Una serie de guerras y de campañas por obtener el liderazgo del territorio. Y en eso hemos estado creo que el desarrollo de la humanidad ha sido a través de guerras para obtener el territorio. Pero hoy vemos y estamos defendiendo, y algo que hay que defender precisamente es el territorio. Estamos atravesando por unos momentos difíciles, el producto de la pandemia, el calentamiento global, y todo esto genera un interés y debe haber un liderazgo. Liderazgo, como lo dice Lady Patricia, donde participemos completos. Es que el ser humano no es, el ser humano por su propia naturaleza es el producto de un hombre y una mujer, y eso hace que las decisiones se tomen y los liderazgos se tomen en ese sentido. Desafortunadamente, si nosotros vamos a ver el desarrollo de nuestra república, de nuestra nación, tenemos una constitución, pero una constitución incompleta. Eso está sin reglamentar. Hoy tenemos unos parlamentarios que hacen el trabajo que tienen que hacer las oficinas, legislando sobre lo que tienen que hacer los ministerios, los departamentos administrativos, y definitivamente se pierde ese ejercicio que deben hacer las entidades. Hoy vemos a las mujeres liderando grandes empresas, vemos a las mujeres, como le pasa en el departamento, que ya tuvimos comandante de la policía de Boyacá, una mujer liderando procesos en que no solamente hoy se necesita la fuerza del hombre para desarrollar procesos, porque es que eso también está cambiando. Entonces se requiere dentro de este liderazgo enrumbar el camino. No solamente las mujeres están pidiendo espacio, están pidiendo los jóvenes, y estas marchas últimas que se dieron es que los jóvenes no tienen espacio. ¿Y por qué no tienen espacio? Porque es que ya no hay ni partidos políticos, que comenzó por ahí hablando la doctora Lady Patricia de los partidos políticos, y nosotros nos ponemos a ver los principios y el desarrollo, lo único que le cambian es el nombre y el interés de cada uno de los dueños de los partidos, porque es que hoy no son partidos, no podemos nosotros llamarla una política participativa en el país, y la provincia siempre va a ser el conejillo de indias para toma de decisiones. Desafortunadamente eso es que los consejos, las asambleas se conviertan en el conejillo de indias para ver cómo tienen que comportarse los representantes. Pero veámoslo desde el punto de vista no solamente en lo político, sino también en lo económico. Las grandes empresas hoy en día tienen en cuenta a las mujeres, están tomando un liderazgo
sí, que aunque no lo haga el sector público, el sector privado sí está viendo. Pero ¿en qué tiene que verlo esto? En la parte competitiva, en las capacidades, su formación. Y esos grandes temores, de esos grandes temores que se hablan, es a nivel general. Se están generando hoy, mire la cantidad de líderes, tanto masculinos como femeninos, como jóvenes. Ayer 5 jovencitos en Cali. Entonces, desde todo punto de vista, hay que mirar ese liderazgo. Y estas escuelas son muy importantes en ese sentido. Hoy veo que el tomar el tinte es difícil, pero hay que hacerlo. Cuando se tiene la posibilidad de tener el liderazgo desde el punto de vista femenino, hay que marcar y hay que resaltar ese trabajo que se hace. Lady Patricia en Sogamoso, Marta Patricia y todas las líderes que nosotros hemos tenido como mujeres en Sogamoso se destacaban por eso, en la libertad. Cuando se tiene libertad para la toma de decisiones, es muy importante hacer y rescatar ese trabajo que se hace desde el punto de vista femenino. Desde el punto de vista, porque de nosotros, a veces las inmediateces, una de las grandes particularidades que tienen las mujeres es la planeación. Están pensando siempre en qué vamos a hacer mañana y cómo lo vamos a hacer, y eso es rescatable. Desde todos los puntos de vista donde he trabajado y me he hecho acompañar de mujeres y donde también donde ha liderado las mujeres, siempre está la parte de planeación. Las cosas no se hacen solamente por hacerlas o por cumplir, sino que llevan unos objetivos muy... Doctor, te damos 3 minutos para que concluyas. Gracias. Les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar, sigue con el uso de la palabra la doctora Luz Aida Ballesteros. Ella es socióloga, jefe de planeación de Sogamoso, también candidata al consejo de esta ciudad. Doctora Luz, tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos y todas. Es un agrado inmenso estar en este conversatorio, compartir con ustedes y pues en lo que he escuchado para ir avanzando, comparto plenamente con Lady Patricia, con Ana Isabel, al igual que con Luis Eduardo, las intervenciones que ellos han tenido en términos de cómo ha sido el comportamiento de las mujeres en los espacios de decisión, sobre todo en el sector público, que es lo que, digamos, en este momento nos aflige a las mujeres en términos de poder avanzar en estar en esas instancias que permitan que haya una mirada de mujer, como lo decía Lady, pero más que eso, en hacer efectiva la democracia y en hacer efectiva toda esta normativa que, la verdad, se queda solamente en buenos propósitos. O sea, hay una distancia inmensa todavía en nuestro país, en nuestro departamento y más aún pues en nuestras regiones provinciales en poder hacer efectivos los derechos de las mujeres. ¿Qué propongo o qué mirada en este momento doy como motivo de debate? Y es cómo ampliar las oportunidades. Ya se han dicho con sobrados ejemplos y experiencias vividas los temores que tenemos las mujeres para continuar en estas posibilidades de hacer campañas y de llegar a instancias de decisión política. Yo creo que siempre es tardío el ejercicio que se hace con mujeres al momento de poder llegar con
con imágenes, con liderazgos frescos y contundentes que a la ciudadanía les presenten oportunidades. Yo reflexionaba cuando Lady hacía la mención a las diferentes campañas y básicamente pongo como punto, digamos, como punto de mira nuestro ejercicio en Sogamoso. ¿Y qué ha pasado de ahí en adelante en lo que conocemos y en lo que ha seguido siendo el trasegar de las invitaciones a participar en estos procesos electorales? Me fijo mucho en el proceso electoral porque es ahí donde se miden las fuerzas de quienes efectivamente pueden llegar a ser candidatas y candidatos para las diferentes instancias de decisión política. Las mujeres se quejan mucho, y eso lo digo por experiencias y por conocimiento con muchas mujeres, no solamente en el departamento de Boyacá, sino en otras regiones del país, y es que muchas de ellas que han tenido un liderazgo en diferentes instancias, de trabajo comunitario, de juntas de acción comunal, de, bueno, diferentes espacios, al momento se quejan de que son o somos el relleno de listas, llámese listas cerradas, llámese lo que se quiera, y eso también desmotiva todo el trasegar que las mujeres con su trabajo pues han hecho durante toda su vida. ¿Cómo hacer posible que las mujeres con esos procesos de formación se hagan visibles o nos hagamos visibles? Porque ellas serán las voces, las que lleguen serán las voces también de nosotras. ¿Cómo hacer posible? Y eso pues es de verdad motivo de destacar que existan estas oportunidades en estas escuelas de liderazgo, que de verdad tengan procesos sostenidos en el tiempo, que no lleguemos tardíamente a pedir la inclusión o hacer posible que se tengan en cuenta sin que, vuelvo a tomar esa palabra que de verdad le duele a uno como mujer, que se vuelvan el relleno. Cuando ya ellas se sienten que las llamaron a última hora porque tienen que completar el famoso porcentaje, un porcentaje del cual, si bien es cierto, es un avance, para nada es, digamos, es la ganancia que en este momento las mujeres quisiéramos tener. Yo creo que hay muchas mujeres capaces, hay muchas mujeres formadas, hay muchas mujeres que tienen toda la, digamos, toda la capacidad de poder estar en instancias, de poder tomar las riendas de no solamente de los municipios, qué decir nomás, y hago aquí un paréntesis, en la Asamblea de Boyacá. Yo creo que si uno revisa el histórico, bien lo decía Lady, lo decía Ana Isabel, en los porcentajes en que estamos en gobernaciones, en municipios, pero si bien es cierto el legislativo en el Congreso ha mejorado su participación de la mujer, pues Boyacá sí que es triste ver cómo digamos, la vacancia de mujeres en la Asamblea Departamental no es para nada halagüeña. Decía entonces que los procesos de formación, digamos, deben ser mucho más visibles para empoderar a las mujeres y para hacernos efectivamente potenciar no solamente a mujeres que ya han tenido un trasegar en su proyecto de vida, lo han logrado, sino todos estos grupos, digamos, podríamos decir grupos emergentes, como en este momento nos lo están planteando los jóvenes, y donde uno ve que pues son pocas las mujeres también que están aflorando con sus propuestas. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Cuáles son también sus condiciones en términos de lo que es nuestro departamento de Boyacá, donde pues el mayor porcentaje tiene una ruralidad altísima, y allá se quedan en su trabajo en las juntas de acción comunal, se quedan haciéndole siempre el trabajo detrás a los hombres, porque son, digamos, siempre somos, y bien lo decía también Luis Eduardo, las mujeres trabajadoras, las mujeres a las cuales se le pueden delegar los cargos y las tareas, porque sabemos que somos eficientes, que no vamos a dejar de lado
el cumplimiento, pero lo que sí quisiera destacar es que necesitamos procesos, necesitamos hacernos partícipes de esos procesos y ganar en ese sentido la confianza de la ciudadanía que está buscando nuevas caras, que está buscando refrescar un sistema político, si lo queremos, no vamos a dar términos diferentes, es nuestro sistema político en este momento en el país, pero donde se están buscando también propuestas y caras nuevas, que de verdad ellas puedan llegar sin temores, que puedan sentirse acompañadas, que puedan sentirse, digamos, con todas las herramientas, no solamente en su formación política en sí misma, que es lo que pues a la hora de la verdad va a ser efectivo su liderazgo, pero también donde podamos en un sano diálogo y en esa posibilidad y en esa utopía de hacer efectiva la democracia desde nuestro espacio privado, desde nuestra familia, desde nuestro círculo de amigos, poder ganar toda esa confianza que necesitamos para que sean muchas más las mujeres las que puedan tener la energía y puedan tener el respaldo de nosotros, de toda la ciudadanía, y acceder en este proceso que ya se acerca. O sea, yo lo que tengo el temor es qué va a pasar el próximo año con esta coyuntura que tenemos tan difícil, que apenas está avisorándose pues posibilidades de retomar con nuevo oxígeno opciones de candidaturas, y que no vaya a ser tardío este ejercicio como es, digamos, mi sueño y mi esperanza, que sean muchas más las mujeres las que compitan y que esas mujeres puedan efectivamente llegar a ocupar los cargos de decisión en los espacios públicos que tanto necesitamos en nuestro medio, y eso es lo que va a ser posible que culturalmente el enfoque de género vaya de verdad haciéndose visible y haciendo posible que hay otra mirada y que hay posibilidades todavía para nuestra sociedad. Ahí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que han intervenido. Bueno, ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Erika Fletcher. Ella es comunicadora social con especialidades en comunicación y estrategia de mercadeo, especialista en estrategia de la Universidad de Salamanca en el país de España. Se ha desempeñado como asesora en la oficina de prensa del Senado y tiene gran experiencia en el trabajo social con la ciudadanía. Doctora Erika, tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches para todos, un saludo muy especial pues a todas las personas que nos acompañan, en especial pues a la ingeniera Patricia por todos esos amplios conocimientos que nos ha compartido en la noche de hoy. Cuando hablamos de liderazgo político en las provincias, considero que vale la pena voltear esa mirada a la ruralidad, porque es allí donde tal vez carecen las políticas y los programas que llegarían a hacer el cambio en nuestro país. Según el DANE, alrededor de 12 millones de personas hacen parte de esa población rural, donde 5.700.000 pertenecen a la mujer. Esto corresponde más o menos al 48% de dicha población. Y infortunadamente, digo yo, como ya lo han venido diciendo los compañeros, las políticas actuales no tienen los resultados que se estiman o que se esperan. Todas estas mujeres se tienen que enfrentar en su cotidianidad a desafíos que les presenta la misma sociedad, en lo cultural, en lo social, en lo educativo, indiscutiblemente en aquello que a diario hablamos de equidad de género. No hay oportunidades reales para ellas.
si los comparamos frente al protagonismo o al rol que desempeña hoy en día el hombre rural en nuestra sociedad. Quiero enfatizar o quiero hacer la reflexión en dos aspectos que me parecen importantes y considero que aquellas personas que han llegado a ser protagonistas y líderes políticos en nuestro país deben enfocar esos esfuerzos. Y es en el tema educativo y en el tema de violencia de género. En el tema educativo, ¿por qué? Porque alrededor del 35% de esta población, de estas mujeres rurales, no tienen acceso oportuno y adecuado a una educación digna. Considero que desde el Ministerio de Educación debería empezar a promoverse todas estas estrategias y tácticas para que los docentes estén capacitados y puedan promover en la niñez colombiana ese empoderamiento y ese criterio que carece en la actualidad en la mujer rural, lo cual ha impedido que progresen y que hagan parte de la solución de todas esas necesidades que aquejan a la ruralidad. Entonces, pienso que esa es la reflexión y en eso deben ir enfocadas realmente todas las acciones, no solo de las mujeres que hacen parte del ámbito político, sino de todo aquel que quiere ser protagonista en estos escenarios. Muchas gracias, doctora Erika. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Jason Alfonso Rodríguez. Por favor, doctor Jason, ¿me confirma si estás? Jennifer no se encuentra, creo que le das la palabra a Henry. Listo, seguimos entonces, sí, seguimos entonces con el doctor Henry Pérez Valle. Él es doctor en Gerencia Pública y Política Social de la Universidad de Baja California, libretista de RCN TV y de varias novelas, entre ellas Betty la Fea. Doctor Henry tiene el uso de la palabra. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, una pequeña aclaración. Sí trabajé durante muchos años en el departamento creativo y estuve formando parte de algunas ideas que se daban en la conformación que hacía Fernando en ese entonces. Trabajé directamente con él en Hasta que la plata nos separe. En esa sí fui escritor, creativo, asesor argumental, escritor, bueno. En eso estuve muy involucrado. En otras novelas como Me llaman Lolita, en otras novelas como Tan cerca y tan lejos, una comedia que se llamó Vuelo secreto. Bueno, un poquito, pero lo último que trabajé realmente fue hasta que la plata nos separe. Que es lo que me ha gustado. Actualmente me dedico a crear storytelling organizacional, social y corporativo, porque es lo que realmente hoy se maneja mucho en la sociedad. Y me dieron exactamente de 3 a 5 minutos para contarles qué hago yo aquí. Bueno, primero que todo, ¿verdad? Muy amable, gracias. Estoy completamente de acuerdo con la anterior intervención, porque hace énfasis en algo que es fundamental. Fuera de esto de mi oficio como escritor, he sido capacitador y estratega de comunicación en muchas organizaciones y he desarrollado también con la Cámara de Comercio de Bogotá. Soy consultor en técnicas de comunicación para la conciliación. Me permite compartir pantalla un minutico y no sé si me puede habilitar para compartir. Quisiera mostrarles un pequeño video y una pequeña imagen, porque en esta correría me convertí y me puse a estudiar mucho todo lo que son las herramientas de comunicación en el ser humano en la conciliación. Esto me llevó a recorrer varias regiones del país con la Cámara de Comercio de Bogotá. Estuve en Ismina, estuve en el Putumayo, creo que ya la puedo compartir, no, ok, listo, no la puedo compartir, pero entonces les dejo el mismo alguna cosa, recorriendo las distintas zonas. Doctor, deme un segundito, claro que sí, ya te damos el acceso para compartir pantalla. Tan querida, no, sí, gracias, para mostrarles dos cositas de estos viajes que me gustaron. O sea, que me impactaron. En cada región me impactó porque lo que hicimos fue recorrer con la Cámara de Comercio, USAID, Quemonic, las zonas de conflicto del país para desarrollar las habilidades
de conciliación y de comunicación para la conciliación y la resolución de conflictos. En ello, pues me daba también el permiso de recorrer, lógico, aprovechar y conocer sitios tan apartados como Ismina, como Puerto Asís, donde casualmente, como Urabá, que estuvimos también, y casualmente las guías, porque fueron guías las mujeres que cuando salía en las motos y me subía y me comenzaban a narrar, a contar qué es lo que pasaba realmente y cómo era, y gracias, y cómo era toda gracias. Voy a compartir pantalla, un segundo. Sí, señor, ya no es... Listo, gracias. Víctor ya nos colabora, sí, señor. Entonces, ¿cómo era este aspecto? En ese sentido, perdón un momentico, a ver, me ubico a ver aquí y abro donde estaba. Abro por acá. Listo, ok. Esto es simplemente un pequeño repaso, me dicen si lo ven. Aquí estoy con las asistentes en Ismina, y los asistentes en Ismina. Es bien interesante porque en estas que comienza por acá, que comienza por estos lados. Este fue el recorrido que hicimos con la resolución de conflictos. También tuve la oportunidad, esto fue en Ismina, cuando estuve en la parte de Puerto Asís, me llamó la atención poderosamente, y por eso decía que era un momentico compartir pantalla esta imagen. Es hermosa. Y lo vemos que en Urabá todo lo que se hace es muy lindo y son de las mujeres las que construyen ello. Porque quise, gracias por permitirme compartir pantalla, porque quise mostrar y contarles esto, porque mi experiencia como escritor, donde hemos visto cómo la heroína en las diferentes regiones se ha desarrollado, ya las heroínas ya no son las heroínas de antaño, ¿cierto? De la literatura clásica, inclusive hay muchos libros sobre ello, de cómo la mujer ha evolucionado. Y las diferentes intervenciones que escuché me hablaban de cómo esta mujer todavía de pronto está temerosa, y estoy de acuerdo y no. Yo pienso que no está temerosa, sí estuve de acuerdo en algo, que es que les falta unión. Y recordé un artículo hace muchos años en Revista Credencial de una socióloga que decía que el día que las mujeres se unan, cambiarán el mundo. Y eso es cierto, se llamaba El despertar de la diosa. Estoy hablando, esto lo leí pues, cuando tenía como 20 años, o sea, ayer. Y muchos libros también que marcaron diferencia, como Esther Vilar y Barón Domado, otra cuestión que eran otras posiciones de mujer casi machista, como hablaban en este momento, y cómo ha evolucionado todo este concepto. Y en la narrativa, la mujer también ha evolucionado. ¿Cómo están contando hoy a la mujer? Hoy a la mujer se le cuenta distinto en la narrativa de televisión. ¿Listo? Me paso 2 minutos y cierre. Esta narrativa que me lleva, ¿qué es lo que falta? Y por eso con esto y coincido con la anterior intervención, que estos cambios culturales solamente se dan cuando se desarrollen las competencias, cuando se desarrolle la narrativa, hoy lo llaman storytelling, ¿cierto? Y permítanme un minutito, les hablo exactamente en desarrollo de habilidades para la educación permanente, para el aprendizaje y para el desarrollo de competencias de comunicación. Allí es donde podemos desarrollar el discurso. El discurso, la narrativa no es solamente había una vez, no, estamos dominados por narrativas. Cada uno cuenta su narrativa acorde a lo que es. Uno en las organizaciones crea narrativas para lograr cambiar hábitos, comportamientos y formas de pensar. Para eso son las narrativas. Y yo debo ser consciente desde la educación misma a enseñarles cómo se manejan esas narrativas, para qué, y cómo ellos pueden construir narrativas para lograr algo. Entonces, a ese es mi cuento que venía a contarles. La narrativa, dada como la evolución del mismo pensamiento político,
¿cierto? Y está dado dentro de toda la historia de la educación en Latinoamérica liderada por mujeres, que se tiene que dar dentro del aprendizaje permanente. Estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, estamos en una sociedad hipermoderna de Gil Lipovetsky, ya el posmodernismo y todo esto que nos dejó la pseudociencia está muriendo, en una sociedad inmediatista donde solamente el discurso, el storytelling, la narrativa es lo que va a lograr la transformación mental y realmente la participación política de identidad de género que se está pidiendo en este momento. Gracias por la invitación. A través de la narrativa se pueden cambiar formas de Estado. Muy amables y gracias. Doctor Henry, muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Nos hace parte mucha sororidad entre las mujeres, un término que me enseñó mi compañera de oficina, Mónica. Es un término para que todos aprendamos que es solidaridad entre mujeres, perdón, especialmente en situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. Entonces, ahí les dejo esa palabra a mí que me encanta mencionarla. Bueno, damos por finalizadas nuestras intervenciones. Vamos a dar agradecimiento a todos y cada uno de los participantes. Iniciamos con nuestra doctora Lady Patricia Rodríguez Albarracín, nuestro panelista principal. Muchísimas gracias. A la doctora Ana Isabel Gil Casteblanco, al doctor Luis Eduardo Niño, a la doctora Luz Ballesteros, a la doctora Erika Fletcher, al doctor Henry Pérez Ballén.